hay una incertidumbre importante que depende sobre todo de la llegada de inversión extranjera para poder recuperar la infraestructura petrolera y la capacidad de producción, teniendo en cuenta pues que Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, pero sin inversión eso no se puede pues volver comercialmente viable. Nosotros planteamos 3 escenarios posibles a los cuales les asignamos una probabilidad que entendemos dependiendo de lo que hemos escuchado sobre Estados Unidos, qué piensan las petroleras y qué piensa el sector pues en general. La cercanía entre Colombia y Venezuela, la cercanía geográfica, ya vuelve a Venezuela un destino natural para nuestros productos, al, digamos que compensarlos por costos logísticos, lo que nos cuesta más en términos de producción. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hablemos de Economía. Yo soy Julio Romero, economista jefe de Corfi, y hoy estoy con María Paula Castañeda y Gabriela Bautista, analistas de nuestro equipo, con quienes vamos a estar conversando sobre un tema muy relevante en la actualidad que tiene que ver con la situación de Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos el 3 de enero del 2026. En este podcast vamos a tener principalmente los siguientes temas. En primer lugar, voy a preguntarles a María Paula y a Gabriela un poco el contexto en el que está la economía venezolana, de dónde viene, cuáles son los temas que uno tiene que tener en cuenta de cara a una eventual transición económica y política en ese país. Luego, por supuesto, vamos a estar hablando de esto que significa para Colombia, si hay razones para uno ser optimista, entusiasmarse y pensar que pueden venir grandes oportunidades para que Colombia apoye la reactivación de la economía venezolana luego de casi 3 décadas de deterioro económico e institucional. Y vamos a estar también conversando de cuáles son los escenarios, aquellos posibles casos en donde la reactivación de Venezuela puede ser más acelerada o no, implicaciones también en términos de migración, qué riesgos hay también en términos de seguridad en la frontera. Eso es la agenda que tenemos hoy. Entonces voy a empezar preguntándole a María Paula por cuál ha sido el contexto de la economía en Venezuela en los últimos años, cuáles son los datos relevantes que hay que tener en cuenta. Bueno, Julio, pues para entender cómo llegamos a esta situación de Venezuela y a este punto, tenemos que remontarnos un poco, pues realmente bastante más atrás, más o menos a finales de los años 70, cambiaron bastante las relaciones comerciales y tecnológicas en Venezuela debido a que comenzó a darse una nacionalización de la industria petrolera. Sabemos que desde antes de los años 40, Venezuela realmente era uno de los principales países en producción y exportación petrolera en el mundo, y bastantes empresas lograron entrar y comenzaron a expandir su capital dentro del país. Luego de finales de los años 70, con este cambio y también con la llegada de Hugo Chávez en 1999, pues fue cuando el entorno cambió completamente para las empresas internacionales y se empezó a deteriorar toda la industria petrolera con mucha más fuerza. Y este giro se profundizó en 2005 con cambios políticos que implicaron una mayor intervención estatal, específicamente porque se reconfiguraron bastantes contratos petroleros. Y entre las principales modificaciones se dio la exigencia de que PDVSA tenía que tener la participación mayoritaria en los proyectos con distintas empresas petroleras. Esto también hizo que muchas empresas comenzaran a analizar el panorama, empezaron a tratar de ver si era mejor quedarse o mejor salir, y algunas empresas se quedaron teniendo diferentes acuerdos dentro del país, inclusive con PDVSA. Otras comenzaron a diluir sus proyectos y a alejarse cada vez más del país, y otras completamente se fueron. Y desde ahí, más o menos desde el 2017, se empezaron a dar sanciones internacionales tanto por parte de Estados Unidos como de la Unión Europea, lo cual empezó a deteriorar bastante la situación en el país, no solo en contexto petrolero, sino en inversión empresarial en general. Esto también en conjunto con unas instituciones muy débiles que realmente no traían garantías para los inversores, para las empresas y para los actores que estaban realmente en el país. Entonces, esto básicamente fue una mezcla y bastantes acontecimientos que hicieron que Venezuela llegara al punto en el que está hoy.
Y pues es importante entender que después de la llegada de Estados Unidos el 3 de enero de este año, Marco Rubio nos explicó un plan que tienen de 3 fases enfocada en la recuperación de la industria petrolera, en donde pues Estados Unidos será el protagonista. Es algo que hablaremos un poco más adelante. Gracias María Paula. ¿Qué ibas a decir, Gaby? Sí, gracias Julio. Acá quisiera añadir precisamente que pues vale recordar con toda esta importancia del petróleo para Venezuela, no era solo el petróleo para Venezuela, sino el petróleo de Venezuela para el mundo. Recordemos que Venezuela pues fue en el siglo pasado uno de los principales productores mundiales de petróleo, hace parte de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, e incluso alcanzó a tener una cuota de mercado del 4,3% antes pues, de este declive institucional. Sin embargo, pues este deterioro institucional de las últimas décadas perjudicó pues, la producción precisamente por esta pérdida de inversión y por esta salida masiva de empresas y de capital extranjero. Entonces, como para hacernos un poco la imagen antes del declive institucional, pues del 2000 para acá, Venezuela tenía una producción diaria superior incluso a los 3 millones de barriles diarios de petróleo. De hecho, Venezuela hoy es el país con mayores reservas probadas de petróleo y con este declive, pues esta producción se fue como estancando, pero digamos que más ligeramente por debajo de los 3 millones, más hacia los 2,5 millones de barriles diarios de petróleo, y fue ya con la crisis de los precios del petróleo que ya se terminó de consolidar como todo este declive, como esta tormenta perfecta, porque no fue solo un tema de precios internacionales, sino que también pues fueron sanciones por parte de Estados Unidos a partir del 2006, sanciones por parte de la Unión Europea a partir del 2017, y en todo esto se terminó configurando una caída muy abrupta en la producción diaria de petróleo de Venezuela, que pues al año pasado, al 2025, era menos de 1 millón de barriles diarios de petróleo. Gracias María Paula y Gabriela. Ahora yo quiero como poner en contexto ya con el buen resumen que ustedes han hecho de lo que ha pasado en Venezuela en los últimos años. ¿Qué implica para Colombia esta recuperación de Venezuela y también como qué expectativas uno debería empezar a formarse? Porque claro, esto ha generado un entusiasmo importante en muchos sectores, y nosotros en el informe que publicamos recientemente con el equipo, lo que estamos es intentando primero entender bien cuáles son los determinantes de la recuperación venezolana. Ya María Paula explicó un poco lo que Estados Unidos está buscando con su estrategia de 3 fases, pero pues hay una incertidumbre importante que depende sobre todo de la llegada de inversión extranjera para poder recuperar la infraestructura petrolera y la capacidad de producción, teniendo en cuenta pues que Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, pero sin inversión eso no se puede pues volver comercialmente viable. Entonces hablemos un poco de cuáles son esas inversiones que están previendo las empresas petroleras, porque ya digamos, incluso desde antes de la captura de Maduro, habían estudios que estaban estimando pues las necesidades de inversión por parte del sector y de la infraestructura de Venezuela para reactivarse. Bueno, Julio, pues así como tú lo dices y como ya habíamos contado un poquito del contexto, dada esta estrategia de 3 fases y la llegada de Estados Unidos a Venezuela, creo que esto representó una apertura a los ojos y como a la mente de las personas ante qué es lo que va a pasar ahora en Venezuela. Y creo que es importante aclarar que a pesar de lo que se dio, lo único certero es lo que ya pasó, pero no tenemos realmente claridad sobre lo que va a pasar de ahora en adelante. Por más de que se tenga un plan, realmente no se tiene una claridad sobre cómo se va a desarrollar esto, los tiempos, cuáles son las ejecuciones que se van a dar, pero esto, tal como tú dices, nos da la oportunidad de entender qué es lo que piensan distintos actores que han estado en el país o que tienen interés para estar en el país. Entre estos, creo que los más importantes son las empresas petroleras. Hay empresas petroleras como por ejemplo Chevron, Eni y Repsol que se quedaron dentro de Venezuela y que tienen una perspectiva de ampliar en este momento sus relaciones con Estados Unidos, de
tratar de revocar las diferentes sanciones que han sido impuestas por parte del gobierno de Venezuela y por parte de PDVSA, mejorar los acuerdos que tienen actualmente y comenzar nuevas exploraciones de distintos campos de petróleo y mejorar también sus exploraciones en gas. Por otro lado, algunas empresas rusas y chinas, como por ejemplo Sinopec o Rosneft, han tenido más que todo un rol inversionista. Se quedaron a pesar de la crisis y de las diferentes trabas por los diferentes contratos con PDVSA, pero ahora pretenden tener un rol un poco más expansionista y dependiendo de cómo se den los levantamientos de las sanciones y las diferentes medidas, pues van a comenzar a atraer su capital al país. Y empresas como ConocoPhillips y Exxon, que fueron dos empresas que cuando se dio el deterioro en Venezuela, salieron, han mostrado, un interés en volver a Venezuela. Especialmente Exxon, que ha tratado de hacer un análisis un poco más amplio, pretende entender un poco más cómo será la estabilidad del país y cuáles son los reglamentos que tendrá Estados Unidos en Venezuela para ellos ver si eso será para ellos pues una oportunidad productiva y de crecimiento tanto para el país y como para diferentes partes e industrias en el país en general. Entonces, con base en lo que estás diciendo, ¿cuáles son los escenarios que uno puede esperar de reactivación de la industria petrolera venezolana? Pues me gusta mucho la pregunta porque fue principalmente algo que nosotros estudiamos en el informe y nosotros planteamos 3 escenarios posibles a los cuales les asignamos una probabilidad que entendemos dependiendo de lo que hemos escuchado sobre Estados Unidos, qué piensan las petroleras y qué piensa el sector pues en general. El primero es una recuperación parcial enfocada básicamente en beneficios netamente para Estados Unidos. El segundo es una transición, se podría decir que pro mercado y con mucha más apertura comercial de Venezuela hacia el exterior y a la inversión extranjera de bastantes diferentes países e industrias. Y el tercero sería prácticamente mantenerse en la misma situación que se venía antes o no tener claridad respecto sobre lo que podría pasar. El más probable a nuestra consideración es un escenario de recuperación parcial enfocada en Estados Unidos, porque en este momento es el actor principal. Es el actor que tiene las reglas del juego y es el que está haciendo las negociaciones en este momento y realmente es el que tiene a las petroleras principales en el país. Creo que algo que ha sido bastante importante es el hecho de que Estados Unidos se ha enfocado mucho en retribuirse lo que ha perdido durante todo este tiempo y no se ha enfocado en darle a las demás empresas o países, el potencial exportador o de petróleo que ha perdido durante estos años. Es por esto que nosotros vemos que podría ser potencialmente el más probable y este alivio de sanciones permitiría operaciones limitadas de algunas empresas, principalmente de Estados Unidos, mediante licencias específicas o generando aumentos moderados en la producción, pero realmente sin un cambio estructural en el sector y eso creo que puede ser clave importante. Y también puede ser el más probable porque la industria petrolera tiene grandes retos para atraer la inversión extranjera y distintos analistas también han estimado que se requieren inversiones iniciales de aproximadamente 10.000 a 12.000 millones de dólares solamente para una recuperación básica de la infraestructura que ya se tenía dentro del país. Y dimensionar esta cifra es básicamente lo que fue en términos corrientes el ingreso neto a Venezuela por concepto de la inversión extranjera directa. Entonces también es una inversión bastante grande. Y yo creo que Gaby también nos puede contar de los otros 2 escenarios que vemos probables. Sí, claro que sí. Ahí un poco quisiera añadir que también parte de por qué lo vemos probable y es que la apertura hasta el momento ha sido muy concentrada en Estados Unidos y estamos en una coyuntura geopolítica compleja que está tendiendo un poco más hacia la geofragmentación, especialmente por parte de Estados Unidos. Y esto precisamente podría limitar el ingreso de grandes jugadores energéticos de países como China o Rusia, que como mencionaba María Paula, tenían ya como inversiones en este país. Sin embargo, en este contexto de geofragmentación global, no es tan claro qué tanto pueda seguir como esta apertura a estos 2 grandes jugadores de la coyuntura actual de geofragmentación. Y en este escenario precisamente lo que veíamos es un aumento más bien moderado de la producción, algo más cercano como a los 1,7 millones de barriles diarios de petróleo. Recordemos que actualmente, o más bien en 2025, se produjo menos de 1 millón de barriles diarios, entonces sí sería una mejora, pero no una mejora
a los niveles pues del siglo pasado, de finales del siglo pasado. Es precisamente, el segundo escenario sería una apertura más bien acelerada. Esto es un escenario más bien optimista y requiere el levantamiento de sanciones, no solo por parte de Estados Unidos, sino también pues en general de todas las sanciones que tiene en este momento Venezuela, así como grandes reformas estructurales en el sector petrolero, lo que permitiría precisamente la entrada de compañías petroleras, pues de nuevo, de pronto China o Rusia, que actualmente son grandes jugadores energéticos en el mundo, y sobre todo pues China, un gran inversor en infraestructura energética, pues sobre todo hemos visto varios proyectos en Latinoamérica, y pues esto junto a PDVSA podría ayudar a rehabilitar y modernizar sobre todo la industria venezolana. Esto pues digamos que la meta de este escenario, y porque decimos que es optimista, es que sería recuperar esos 3 a 3,4 millones de barriles diarios que se producían a finales de la década de los 90, que era cuando el país gozaba de grandes inversiones en este sector. Sin embargo, pues como mencionó María Paula, esto es un objetivo muy ambicioso, no solo porque requiere grandes inversiones más allá de la mera recuperación básica de la infraestructura actual, sino que pues requiere de brindar a los inversionistas extranjeros como ese parte de estabilidad institucional. Y pues en la coyuntura actual, donde todavía no hay una hoja de ruta clara sobre cómo va a ser el restablecimiento de la institucionalidad en Venezuela, pues lo vemos un poco más difícil. Y pues ya como para cerrar, en el escenario pesimista, pues que realmente lo vemos con una probabilidad un poco más baja, es que pues no haya rehabilitación institucional, y por el contrario, este vacío institucional en Venezuela pues mantendría las sanciones internacionales, no habría incentivos para reactivar la inversión, y el estancamiento político pues derivaría en básicamente un vacío de poder. Entonces, en este contexto, el detrimento de la infraestructura petrolera continuaría, o sea, el que vimos en los últimos años permanecería, y esto haría que la producción siga deteriorándose hacia niveles incluso inferiores a los que hemos visto en los últimos años, o sea, por debajo de los 800.000 barriles diarios. Gracias, muy interesante este resumen. Entonces, 3 escenarios en donde el más probable que vemos es una recuperación parcial de niveles de menos de 1 millón de barriles actualmente a 1.7 millones de barriles en el corto mediano plazo. Todo esto dependiendo principalmente de que pueda llegar inversión extranjera directa, y algo fundamental que ustedes mencionan mucho, y es la institucionalidad. Al final, las empresas van a invertir en un entorno de mayor confianza, de que la contraparte por el gobierno pues garantice una relativa estabilidad en las reglas de juego para poder hacer inversiones de miles de millones de dólares y reactivar la industria petrolera venezolana. Ahora pasemos a algo que yo creo que los oyentes quieren entender bien, y es Colombia, ¿qué puede ganar? ¿Qué beneficios potenciales puede tener en hacer reactivación venezolana? Aquí un contexto breve, y pues es nuestro país vecino. Hemos tenido relaciones comerciales desde hace ya décadas. Tuvimos un gran momento en cuanto a comercio hace casi 20 años, pero pues claramente la tragedia económica en Venezuela nos tiene en este momento con un comercio bastante irrisorio. Contémosle a los oyentes un poco cuáles son esas oportunidades que enfrenta Colombia de cara a una recuperación y transición de la economía venezolana. Venezuela actualmente, y no desde hace 3 meses, sino tras tocar fondo en la pandemia, ha tenido como una reactivación un poco incipiente de su demanda externa. Tocó fondo en 2020 nuevamente, y se ha visto como un cierto repunte de sus importaciones, sobre todo concentradas en bienes esenciales, lo que es combustibles, alimentos, farmacéuticos, este tipo de bienes que básicamente lo que a uno le dicen es como una economía que está en proceso o en fase inicial de rehabilitación. Entonces, en este sentido, Colombia pues ya ha sido partícipe y podría seguir siendo partícipe de este contexto. Sobre todo vemos este potencial en inicialmente bienes básicos, de nuevo, productos alimentarios. Por ejemplo, hemos visto un dinamismo muy importante de la confitería, tanto de cacao como no de cacao, de productos como la leche en polvo. Sí, como este tipo de alimentos un poco más bien industrializados, o sea, pero sí, como sí, vienen siendo bienes básicos, pero son alimentos con un poco más de proceso de por medio. Y también algunas manufacturas como textiles,
y este tipo de cosas. Nosotros antes, como en este momento en el que teníamos como nuestra mayor relación comercial con Venezuela, que fue en 2008, exportábamos mucho textiles, vehículos, carnes. De pronto este tipo de productos que exportábamos en 2008 realmente no es tan claro, más bien no vemos probable volver tanto a este tipo de productos como a los niveles de exportación que tuvimos en 2008 con Venezuela, principalmente porque la demanda venezolana hoy está muy deprimida. Y pues el proceso de recuperación, como les venimos comentando, va a ser algo pues de largo aliento, va a ser algo que se estima que puede demorarse hasta una década. Entonces, pues más bien este tipo de productos como más industrializados o como no básicos más bien, podrán tomar un poco más de tiempo. Sin embargo, pues inicialmente las oportunidades las vemos sobre todo en estos productos. También vemos muchas oportunidades en productos de higiene y cuidado personal, lo que son jabones, insecticidas. También hemos visto como buenas oportunidades. Esto pues salió de un ejercicio que realizamos en donde comparamos las ventajas comparativas reveladas de Colombia en la producción de estos productos y pues miramos de dónde Venezuela los importa y pues realmente un poco acá el mensaje es que sí tenemos la oportunidad de llegar a Venezuela en productos más allá de los tradicionales, productos más allá de los agrícolas, no solo porque hay industrias en donde Colombia ya ha tenido como un dinamismo marcado recientemente, digamos como que en los últimos años, sino también porque la cercanía entre Colombia y Venezuela, la cercanía geográfica ya vuelve a Venezuela un destino natural para nuestros productos, al, digamos que compensarlos por costos logísticos, lo que nos cuesta más en términos de producción. Ahora, bueno, interesante, nuestro mejor momento entonces con Venezuela fue 2008, difícil poder recuperarlo en el corto plazo. Hay una complementariedad, que eso me parece un dato súper interesante, entre lo que nosotros exportamos y lo que Venezuela importa, bastante alta, 42% de complementariedad, que yo creo que es un dato relevante. Muchas empresas ven a Venezuela como una ampliación del mercado colombiano y en ese sentido hay una ventaja natural para poder aprovechar un país que está en plena reconstrucción, que va a necesitar mucho de la producción que nosotros tenemos en Colombia. De hecho, yo sí creo que si se materializa esa transición venezolana, que será gradual de todas formas, pero al fin y al cabo pareciera haber empezado esa transición, en un escenario optimista, Colombia podría estar teniendo un crecimiento adicional gracias a la reactivación de ese país. Ya entonces, como para ir cerrando, también hay riesgos, quisiera como que los mencionemos, de los que estamos viendo. Hay unos temas que Colombia tiene que tomar nota. Hay un tema de migración. Eso pues ha significado un efecto importante en Colombia en las últimas 2 décadas. Colombia es de los países que más ha recibido migrantes de Venezuela. Como mencioné al comienzo, han sido casi 8 millones de personas migrantes, de las cuales Colombia ha recibido la mayor parte. Y en una eventual reactivación de Venezuela, pues también vamos a tener un posible cambio en ese flujo de migrantes. ¿Cómo lo ven ustedes? Y el tema de seguridad fronteriza, que creo que también es algo que no hay que desconocer. Creo que, pues Julio, parte de lo que tú mencionas, especialmente en términos de migración, es importante entender que de pronto, desde nuestro punto de vista, no creemos que necesariamente haya una transición demográfica muy abrupta, porque bastantes de las personas que en su momento migraron de Venezuela o que inclusive alcanzaron a migrar en los últimos años, han logrado establecerse tanto en Colombia o en los diferentes países del mundo en donde terminaron después de su proceso migratorio. Y pues es importante entender que lo más probable es que esa parte de la población que logró insertarse en una economía distinta, hasta el momento en el que no vea certeza de lo que está pasando en Colombia y si no realmente ven como la oportunidad de irse frente a lo que están viviendo en este momento, porque también eso requerirá la migración tanto de las familias que ya han establecido como de un cambio abrupto completamente de vida. No creo, pues personalmente, que vuelvan a Venezuela a menos de que vean una oportunidad en donde pues se les aseguren también derechos laborales, en donde tengan la seguridad un poco más presente y pues vívida y clara sobre lo que podría pasar en el país.
Y frente a los temas de seguridad y fronterizos, creo que pues es algo importante entender que pues muchos analistas han dicho también que hay diferentes grupos armados que también podrían migrar hacia otros países de la región, inclusive pues salir de Venezuela, pero sí es muy posible que cerca de los asentamientos en donde hayan distintas empresas petroleras, en donde se hayan también dejado como de intervenir los diferentes campos petroleros, habrán pues seguramente grupos armados establecidos, y es algo con lo que Estados Unidos en un principio tendrá que también pues agilizar sus diferentes como mecanismos de cuidado y de revisión, y también que de pronto países como Colombia en términos de la frontera pues tienen que estar muy pendientes. Son riesgos que en este momento todavía no se han cuantificado qué tantos efectos podrían tener, pero sí es algo importante para tener en cuenta, y definitivamente creo que con Donald Trump como presidente de Estados Unidos esa será clave importante de la reactivación, porque pues sabemos que en su plan de gobierno uno de los principales puntos ha sido pues atacar tanto como a la migración en general como de diferentes países, pero también a los grupos armados, y creo que si él plantea el establecimiento de una infraestructura petrolera y el crecimiento potencial de Venezuela en el largo plazo, sabe y tiene que tener en cuenta que las diferentes economías ilegales y pues el potencial que esto tiene para afectar esa transición que él espera en el país y los beneficios que esto le podría quitar pues derivado de las diferentes luchas que se podrían dar, pues es importante, y es algo que creo que sí se va a tener bastante en cuenta. Un poco en este tema de seguridad también quisiera complementar que el comercio con Venezuela es sobre todo favorable y ha sido como muy notorio para departamentos precisamente fronterizos. Lo que es norte de Santander y La Guajira históricamente se han beneficiado de este comercio terrestre, y también hemos visto otros departamentos no fronterizos como Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca, que han ganado pues recientemente una mayor participación en esta relación bilateral. Y de hecho el tema de seguridad no es algo como propiamente de riesgo con Venezuela, sino que es un problema que Colombia tiene que priorizar para lograr mejorar su apuesta exportadora, y es garantizar estas rutas pues comerciales hacia puertos y en este caso pues hacia la frontera con Venezuela, para lograr pues potenciar las exportaciones. Ya hemos visto como unos avances sobre todo en la relación bilateral pues de reapertura de la frontera. Ya hemos visto unos avances, por ejemplo, de algunas industrias específicas, de coordinación de las distintas como entidades relacionadas o involucradas en los temas comerciales. Entonces sí es posible atacar estos problemas de inseguridad, pero sobre todo creo que eso también va a ser un objetivo de las autoridades colombianas, lograr garantizar estas rutas comerciales pues de la mejor manera para potenciar esta apuesta exportadora. Muy bien, entonces ya quiero ir como resumiendo las ideas que hemos discutido con María Paula y con Gabriela. Lo primero es decir, Venezuela sí está en un proceso de transición con una incertidumbre alta. Lo más probable es que es una transición gradual. Además, es una transición condicionada no tanto por el gobierno interino que está liderando Delcy Rodríguez, sino también por Washington, por el gobierno estadounidense. Eso está en un marco que no solamente cubre a Venezuela, también estamos en medio de un cambio de orden global en donde Estados Unidos está volviendo a tener a Latinoamérica como una región estratégica para sus intereses económicos, políticos y de dominancia en el orden mundial, principalmente porque América Latina es una región rica en recursos naturales, no solamente petróleo como es el caso de Venezuela, en general. Digamos, la América Latina es una región muy interesante en ese juego estratégico. Primer punto, para Colombia, entonces, pues las oportunidades van a depender de la reactivación de Venezuela. Clave cómo pueda volver la inversión extranjera al sector petrolero para poder aprovechar las grandes reservas que tiene Venezuela, y que a través de eso se pueda empezar a volver a construir confianza, institucionalidad para la reactivación. Colombia tiene ahí unas oportunidades grandes en bienes, por ser un mercado, digamos, natural para las empresas colombianas, en bienes que nosotros normalmente no exportamos a otros países, bienes con un nivel de procesamiento mayor que el promedio de las otras exportaciones. No son bienes solamente básicos, hay bienes también con cierto procesamiento en alimentos, algo manufacturero.
y pues con una incertidumbre grande sobre cómo sería la velocidad de la migración. El tema de seguridad es un riesgo que también hay que monitorear. Y bueno, los quiero invitar a que consulten el informe en nuestra página web. Lo llamamos El regreso de Venezuela, manera de pregunta, transición condicionada e implicaciones para Colombia. Muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos en el siguiente podcast.